Excelente día tengan todas y todos. Les habla nuevamente su abogado especialista en Derecho Procesal Penal, Eliseo Jiménez, miembro de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. Somos un grupo de abogados que estamos a nivel nacional para prestos a resolverle y orientarles en su caso. Así que si usted tiene alguna inquietud, alguna duda sobre derecho, pues no dude en preguntarnos y con mucho gusto le daremos la información. Así que nuestra pregunta, para dar respuesta a esa pregunta que nos formuló uno de nuestros seguidores, y agradecido porque ustedes están viendo nuestro video, que nuestra información está llegando, ¿qué significa en la legislación penal resistencia a la autoridad? Nuestra legislación penal es muy precisa al establecer los delitos, las penas aplicables a cada uno de ellos. Sin embargo, hemos observado en algunas sentencias, en algunas imputaciones en materia penal, casos propios de nuestro servicio, pues por supuesto que el Ministerio Público califica según lo vertido en el acta policial y aparte de otros delitos supuestamente cometidos. Recordemos que hablamos de supuestamente, porque hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, pues entonces hay un supuesto. Todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia definitivamente firme. Incluso luego de la sentencia tenemos un lapso de 10 días para apelar, pero eso será materia de otro video. Sin embargo, en estas el Ministerio Público, lógico, no está en el procedimiento, siempre va a tener como un elemento de convicción el acta policial. Lo que pasa es que a veces los funcionarios policiales, como no cumplen lo establecido en el mismo Código Orgánico Procesal Penal, en el mismo Código Penal, pues entonces cometen errores y a veces, no en la mayoría de los casos, pero en sí en algunos casos, pues van a tener gracias al trabajo diligente del abogado, pues una absolutoria por estos hechos cometidos, siendo la persona culpable. Pero también van a haber personas inocentes que van a ser culpables por mentir o forjar un acta policial. Pues por supuesto, hablando de lo que es la resistencia a la autoridad, está establecida en el artículo número 218 del Código Penal. Por lo que iniciaremos explicando qué significa autoridad. La autoridad, pues por supuesto, la han definido algunos autores como un atributo de una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes como una relación entre los cargos de superior y subordinado, como una cualidad que es de orden que se cumpla. Pues por supuesto, cuando hablamos de un órgano superior a un subordinado, pues en el ámbito militar, yo fui militar, policial, pues también existen ciertas jerarquías, pues las órdenes las vienen del superior al subalterno y deben cumplirse, ¿no? Siempre y cuando no sean exageradas, que no se puedan cumplir. En este orden de ideas, entonces, podemos definir que resistencia a la autoridad, pues según Méndez, el desacato o resistencia a la autoridad en algunos ordenamientos jurídicos es un delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Debo aclarar entonces que calumnia está establecida como delito en el Código Penal, pues aquella persona que le atribuya un hecho punible a una persona. Tenemos también la injuria, pues por supuesto también tenemos el delito pues, de amenaza a una autoridad. Entonces, para resumirle, tenemos el artículo número 218 del Código Penal que establece que es el que prácticamente es utilizado por los funcionarios policiales al momento de realizar un procedimiento y es el que es vertido en el acta policial aparte de los otros delitos que supuestamente esta persona cometió. Que pudiese estar incurso para el momento incluso de ser detenida. Cualquiera que use de la violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales o a los individuos que hubiere llamado para apoyarlo, será castigado con prisión de 1 mes a 2 años.
Eso es lo que establece el artículo 218 del Código Penal. También tiene unos numerales, que no los voy a leer todos, pero como explicamos en videos anteriores, pues usted puede tener el Código Penal, no necesariamente sin ser abogado. Si el hecho tenía por objeto impedir la captura, esto lo establece el ordinal número 2 del artículo 218. Si el hecho tuviera por objeto impedir la captura de un actor o de alguno de los parientes cercanos de es decir, esas personas que están cometiendo, estuvieron cometiendo un delito, fueron aprendidos en flagrancia, pues por supuesto la pena será de prisión de 1 a 10 meses. También tenemos el ordinal tercero. Si la resistencia se hubiera hecho sin armas blancas o de fuego, al agente policial, tan solo eludiendo un arresto de los propios agentes o que trataren de realizar por simples faltas que hubieran incurrido el reo, la pena será solamente de 1 a 6 meses. O sea, es oportuno mencionar que en algunos procedimientos policiales el Ministerio Público toma como válido lo vertido en el acta policial, debido a que, no, vuelvo repito, no estuvo presente. Sin embargo, en sentencias pacíficas, constantes y reiteradas, el Tribunal Supremo de Justicia establece que el solo dicho de los funcionarios actuantes no es suficiente para decretar o inculpar a un ciudadano, ya que ello solamente constituye un indicio de culpabilidad, es un indicio de culpabilidad lo que digan los funcionarios policiales. Porque, vuelvo y repito, hay normas, hay leyes, hay garantías, hay derechos y hay deberes en la Constitución y en las leyes de que todos debemos respetar, por supuesto. Y no es porque sea un funcionario policial que lo vierta ya, él tiene la facultad de verterlo, porque ese es su trabajo. Pero también, si una persona a veces ni siquiera se resiste o por solamente exigir o ponerse, vuelvo y repito, de tú a tú con el funcionario, por citar un ejemplo, que hay una resolución y se puede grabar, sí, entonces usted, bueno, me vas a montar una multa, pero tú no tienes cono, que la norma establece esto, entonces si se pone usted de tú a tú con el funcionario policial, pues esto lo ven como una agresión y le aplica entonces el artículo 218, que no es tal cual como establece. O sea, no es el artículo, sino la aplicación del mismo como resistirse a la autoridad. Porque este delito es vago, pero si le suman 2 o más delitos a esa misma acta policial, pues por supuesto, entonces hay concurrencia de varios delitos y esto va aumentando la pena. Por su parte, el artículo 220 del mismo Código Penal, que establece lo que es la violencia, la resistencia a la autoridad, establece el 220 que no se aplicarán las penas previstas en los artículos precedentes si el funcionario público ha provocado el hecho excediendo los límites de sus atribuciones como acto arbitrario. Lamentablemente, digo lamentablemente porque si la persona le imputan en el acta policial, los funcionarios colocan resistencia a la autoridad más otros delitos, pues va a haber una concurrencia de delitos, el Ministerio Público va a iniciar la investigación, pues va a presentarlo en la audiencia de presentación de imputados, o llamado también audiencia de flagrancia. Si la detención fue en flagrancia, debo aclarar esto, entonces esta persona va a tener que demostrarlo en un juicio a través de órganos de prueba, testigos, declaraciones, videos o cámaras que hayan por allí realizado, que en verdad no fue una resistencia de la autoridad, sino más bien un abuso de autoridad. Porque donde 3 o 4 funcionarios someten a una sola persona, en mi opinión muy personal, no hay resistencia a la autoridad. A menos que la persona en verdad se caiga a golpe, se resista pues a que va a ser detenido. Pues si está cometiendo un delito, a lo mejor actuará de esa forma. Pero si una persona no es un delito flagrante, una persona que le piden la cédula de identidad, se identifica, bueno, ¿cómo no? No creo que haya una resistencia a la autoridad, porque la norma es clara. Sin embargo, ese trabajo nosotros los abogados, pero quien pasa un mal rato es el ciudadano que le está haciendo objeto de esta resistencia a la autoridad. Pues no le puedo
decir a la persona de que no reclame su derecho. No, pero es que el hecho de, a veces, cuando reclaman esos derechos, lo hacen de una forma tal que e incluso otras personas que no tienen nada que ver con el procedimiento son los que empiezan a explanar cierta ley o se convierten en abogados empíricos dando explicaciones como si eso fuera un tribunal y la verdad es que lo que hace es agravar más la situación. Bueno, hasta acá nuestro comentario referido a qué significa en la legislación penal lo que es resistencia a la autoridad. Esperamos que haya sido de su agrado y por supuesto si usted tiene un asunto penal, civil, laboral, mercantil, sucesoral, de niños, adolescentes, no dude en comunicarse con nosotros que con mucho gusto le daremos la respuesta al privado y si lo es, pues que no la someta al escarnio público la respuesta, pues te la haremos entonces en el mismo video. No sé, antes de invitarles a que nos sigan en nuestra página de YouTube, Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. Por su amable atención, muchísimas gracias y tengan todas y todos un excelente día.